No, las gracias las doy a ustedes por permitirme participar en este evento. Y gracias por hacerme sentir otra vez maestro. Lo extraño porque tuve 34 o 5 años en docencia ininterrumpida en la Facultad de Derecho y en otras facultades, pues, pero entrañablemente a mi querida Facultad de Derecho de San Carlos. Vean, antes de iniciar y compartir con ustedes algunas experiencias del tribunal y alguna información de carácter teórico doctrinario. Como tengo entendido que hay, me van a disculpar la expresión, algunos compañeros que no son abogados. Y como el tema, como ya lo indicaron, es estrictamente jurídico procesal, entonces me van a disculpar tanto los que son abogados, los compañeros y colegas abogados, como los que no son, cuando voy a hablar coloquialmente, para poderme dar a entender, para que todos estemos más o menos en sintonía. Bien. La exposición va a ser en 3 partes. Vamos a empezar exponiendo los principios que informan al derecho administrativo. Luego, cómo se van a diligenciar las impugnaciones en la jurisdicción electoral o en justicia electoral, y esta dividida en dos fases. Los que se dan, las impugnaciones o remedios procesales que existen en época no electoral, sea la mayor parte del tiempo, y los que en estricto se dan en época electoral. Partiendo por los... ¿qué es lo siguiente? Sobre las generalidades, solo les quiero aclarar. Este material, cuando ustedes se entreguen, va a estar ahí el link donde lo van a encontrar. Aclaro también que no es un criterio del tribunal, sino que yo lo traigo porque me pareció que la información que contiene es importante y que sería saludable que todos lo supiéramos, y que en un momento también nuestra judicatura podía adquirir una parte de ellos, no todo. Yo siempre he pensado que la ciencia no es un dogma, y que los principios tampoco, aunque ya que son principios, porque no se pueden aplicar, a mi juicio, en todos los casos y en cada caso concreto. Hay que tener cierta prudencia, especialmente cuando uno es juez, de poderlos aplicar en cada caso concreto, manteniendo siempre el principio de legalidad, esos principios que están acá, que estos son genéricos. Lo que voy a tratar de hacer es cómo estos se aplican dentro del diligenciamiento del proceso, del proceso de las impugnaciones. Aunque reitero, es genérico. Se entiende que es para todo el derecho administrativo, que es un derecho de carácter público. Y por ser público protege, obviamente, intereses públicos. Pues bien, cuando se habla de legalidad, cuando se habla de legalidad, este principio es porque en un momento dado la administración pública, al decir administración vamos a incluir al tribunal, no puede aplicar normas que no están debidamente regladas o reguladas con anterioridad. En términos generales, así se debe de hacer en todo el derecho. Ahora hay ciertas particularidades que a mi juicio, en un momento dado por interés público y por otros principios, debe de sopesarse el principio de legalidad con otros principios como el de equidad, que obviamente, al entender la equidad
como aquello que va más allá del derecho, de la propia letra muerta de la ley, es cuando, no existiendo una situación normada, regulada, el juez tiene que buscar este principio para resolver el conflicto. Entonces ahí podría decirse que se está violentando el principio de legalidad, aunque está permitido en ese caso. Esa actividad, esta judicatura, la ha aplicado en varias resoluciones que ha tomado. Y es lo que hemos utilizado cuando se nos decía que no teníamos dientes para sancionar. Yo me recuerdo la primera vez que me entrevistaron, yo les dije, no existen dientes, pero tenemos creatividad. Y lo vamos a encontrar. Y esa es una de las respuestas del tribunal. También debemos tener presente que estos principios no se aplican en forma aislada. Un principio no prevalece solo uno en una resolución, sino que deben de vincularse todos. En este caso, el principio de legalidad está íntimamente vinculada con el principio de oficialidad y de la verdad material. La oficialidad, de una vez tomándola en consideración, cualquier petición que el administrado formule al Tribunal Supremo Electoral, a la Administración General, pero en este caso al Tribunal Supremo Electoral, el procedimiento se puede iniciar porque el administrado lo pide, lo solicita, o sea, a petición de parte. Pero también se puede iniciar de oficio, o sea, el propio tribunal. Cuando vea que por alguna actividad de alguna organización política, de un sujeto sometido a sanción, o un sujeto que puede ser regulado por el derecho procesal, por el derecho electoral, y detecta esa infracción, el tribunal de oficio puede iniciar el procedimiento y resolverlo, y sustanciarlo, aunque la regla tampoco es absoluta. Hay ciertas limitaciones para aplicar también, llevar de oficio un procedimiento. Ahora, ¿cómo se aplica este principio de oficio o de oficialidad dentro de los recursos? ¿Será que siempre el tribunal va a iniciar de oficio? Esta es una limitante, porque quien puede instar un recurso, o sea, una impugnación, que están reguladas tanto antes de la época electoral como en la propia época electoral, es el interesado, porque él es el afectado, él es el agraviado técnicamente, ¿verdad? Y no tanto él, sino el partido político o un particular. Pues él es el que puede iniciarlo, pero siempre con determinadas limitaciones. Si este particular tiene facultades para hacer peticiones, solicitudes, o sea, lo que técnicamente se llama si está legitimado, si tiene legitimación, que está regulado en la propia ley. Esas limitantes, una vez, veamos, una vez instado la impugnación o el recurso, como la propia ley regula por el principio de legalidad cierto formalismo para llevar a cabo la sustentación del recurso, como ustedes lo van a ver, hay momentos en que no se puede instar de oficio, el tribunal no puede hacerlo, porque hay que esperar ciertos plazos y que el interesado lo vaya promoviendo. Pero aquí se vincula el otro principio, la verdad material. Bueno, vamos a ver. Lo voy a comparar con el derecho civil. Ustedes son propietarios de una casa. En un juicio y están disputando la propiedad de esa casa. El particular, porque en lo civil se discuten derechos privados, no derechos públicos.
aunque la rama procesal civil es público, pero sustancia, derechos particulares. Todos se creen dueños de la casa, lo que comúnmente ocurre en Guatemala. ¿Quién creen ustedes que gana el juicio? Según la verdad que le van a pedir. ¿Usted cómo dice que es dueño de la casa? Porque mi papá me lo dijo, y antes de morir me dijo: hijo, esta casa es tuya. Y el otro dice: no señor, yo tengo aquí mi escritura y está en el registro. ¿A quién le creemos? Yo quiero la escritura. Por supuesto, esa es la verdad formal. Esa es la verdad formal. Ahora imagínense, solo para terminar el ejemplo y me pueda explicar. Él está con su escritura y le dice: mire, aquí está. Se lo digo así, aunque no sé que el proceso no es así, ¿verdad? Los colegas abogados saben que no es así. Entonces ve la escritura al juez y dice: sí, mira, aquí dice, pero aquí no está en el registro. Pero realmente es de él, pero formalmente no. Y eso es lo que interesa al civil, esa verdad formal. Aunque lo real él viva y toda la gente sabe que es de él, pero por un descuido no la presentaron al registro. Te dice: bueno, ahorita regreso, pues lo voy a ir a presentar. A ver si le da tiempo, a ver si le da tiempo. Bueno, dentro de la jurisdicción electoral, está bien que los interesados presenten sus medios de prueba, está bien que lo hagan. Pero en esta fase, por la oficialidad, el impulso de oficio, el órgano también debe de buscar verdades, y no solo la verdad formal, sino una verdad material. No sustanciarse solo en los documentos que se presentan, sino la forma en que esos documentos fueron ingresados, qué derechos protege, cómo se regulan y si realmente esa es la verdad. Es una tarea difícil, titánica, pero esa es lo que hay que hacer para que darle más sustentación al principio de legalidad, porque lo que busca es satisfacer intereses públicos y especialmente lo que pretende es que se cumpla el debido proceso, que es el otro principio, en un Estado de Derecho. Dentro del proceso, esa es la fase donde se puede utilizar lo oficioso del tribunal, porque después los plazos y todo para resolver ya está impuesto en la ley, y si no se hace ahí, se violenta el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, que son los principios que ustedes están viendo ahí. El debido proceso es que debe de sustanciarse de acuerdo a las fases y a las normas establecidas dentro del procedimiento. Darle amplia libertad al administrado para que se pueda defender, para que pueda ser citado, para que pueda ser oído y resuelto a favor o desfavorable. Las sentencias, ustedes saben, para un juez nunca va a quedar bien con todos. Si es favorable, qué bueno este juez, es un genio, resuelve conforme a derecho. Y si no, es una aberración jurídica, ese no sabe saber de qué universidad lo sacaron. Pero así es, esa es la... Y como uno puede ser neutro, es decir, bueno, no puedo resolver tampoco, porque también caen responsabilidades, hay que resolverlo. Dentro de estos principios del debido proceso, también está ese principio del carácter escrito del derecho administrativo. Esto impide algunas facultades al juez o al que está resolviendo. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, que tiene dos funciones, tanto administrativas como jurisdiccionales, que por ser casi en estricto por escrito, difícilmente se da la inmediación. O sea, conocer a los sujetos, recibir sus pruebas personalmente, como se hace en un trámite estrictamente oral. Como ustedes lo han visto últimamente, ahora que se puso de moda el juicio oral penal en Guatemala.
con la mediación que se da en la televisión, ya todos quisiéramos ser abogados. Aunque en Guatemala hay una máxima que dice que todos los guatemaltecos somos abogados, una vez no se pruebe lo contrario. Pero les hago ese parangón con el proceso penal porque en el proceso administrativo no se goza de eso, pues no es oral, no es público. Eso no implica que el procedimiento sea transparente, que lo conozcan los administrados, porque se debe de resolver siempre, eso siempre lo he pensado yo, en favor del administrado. Por toda la maquinaria que el Estado tiene, debe hacerse siempre en favor de, no a favor de. Ese es un criterio muy personal, ¿ya? Tal vez hay algunas fases donde no se puede, que se obvia lo escrito, y yo creo que es correcto. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, cuando se hacen las reuniones o sesiones mensuales con los representantes de los partidos políticos en el tribunal, en algunas ocasiones yo he observado que ahí hacen denuncias y las hacen orales. Entonces se toma nota y se ordena que la inspección levante el acta solo para ratificar la denuncia, después se sigue de oficio. O sea, dos principios, oralidad y oficialidad, que se da en ese caso, porque se está constatando. O cuando la propia autoridad constata la infracción de una norma, la sigue de oficio. Y ahora creo que se va a extender un poco más, con todas las atribuciones que le dieron al Tribunal Supremo Electoral, a través de esas dos unidades que se van a formar. La unidad de fiscalización, que también va a poder tener facultades de iniciar de oficio procedimientos. Y la otra de control de medios, que también, ya me imagino a todos los colegas de los partidos políticos cuando estén haciendo sus impugnaciones por la distribución de los medios, me quiero morir. Bueno, no hemos llegado a eso, pero va a haber mucha oficialidad y tenemos que estar preparados para eso y prepararnos para eso. Y debemos de compartir todo esto especialmente pues, con la mayor población y ciudadanía que se pueda, pero especialmente con los partidos políticos. No esconder nada, no decir, mire, esto es lo que vamos a hacer, así queremos hacerlo, para que todos estemos con esa transparencia que se necesita en un proceso electoral y democrático. Les decía yo que por el hecho de que no es oral, no permite la mediación, no la inmediación, o sea, estar presente, sino lo que se puede dar es mediar nada más. El administrador, cuando les aporten las pruebas y las va a revisar, las va a calificar, en primera instancia podría ser cualquier funcionario del Tribunal Supremo Electoral o el registrador de ciudadanos, que es con quien más impugna. Él podría conocer de primera mano los medios de prueba, pero cuando ya lo conoce el Tribunal Supremo Electoral, la inmediación es imposible, porque no va a conocer medios de prueba. Ya están validados, solo va a establecer por el principio de legalidad, oficialidad, el debido proceso y la administración en beneficio del administrado, que ese procedimiento se ha llevado conforme a lo que establece la ley. O sea, solo va a mediar para hacer, en su caso, corregir, ya sea revocando o modificando, o en su caso confirmando la resolución, pero únicamente a través de una mediación. Y por último, esto de rapidez, simplicidad y economía, que está íntimamente vinculado, disculpen que haga esto, con el informalismo en favor del administrador, que tampoco es absoluto.
El informalismo tampoco quiere decir que la administración conduzca el proceso por donde se le dé la gana, que no establezca formas. Este informalismo quiere decir que las formas no se van a establecer en estricto, aunque sí se requieren de ciertos formas, pero son mínimos. ¿Pero para quién? Para el administrado. El administrador debe de hacer gala de todo el formalismo y rigor para resolver, para tramitar. Porque si no lo usa, dice, bueno, como es informal, no aplico el principio de legalidad. El debido proceso, no me importa porque este proceso es informal. No, no es así. Ese se exige el formalismo, yo pienso que es rígido para el administrador. No así para el administrado. Generalmente, este formalismo, porque se ha pensado, fíjense, el derecho administrativo no siempre, especialmente en esto que es procesal, no siempre van a solicitar o a requerir que resuelvan un conflicto abogados, sino un particular. Allá al tribunal llegan solicitudes de comunidades muy lejanas que no usan ningún formalismo. Algo hacen así. Y sería impropio que el tribunal no dé trámite. Primero porque no va auxiliado de abogado. Entonces, ¿para qué estamos? Si es un interés público el que se está sustanciando, no es un interés de ellos. Ese interés se proyecta a un interés público. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Se ha acostumbrado. Vean, la rapidez va con la economía procesal. Algunos pueden decir, sí, pero dice que a mí me han resuelto en 2 meses. Lo que puede acontecer es que ustedes saben, y disculpen, no van a decir que es un pretexto, el presupuesto a veces no permite tener más personal. A veces las impugnaciones son numerosas, entonces no da tiempo a resolverlas o a notificarlas, pues que muchas veces es lo que ocurre en el tiempo que establece la ley. Pero de ahí, en esta última elección, nosotros nos sentimos orgullosos en esta judicatura que durante el proceso electoral resolvimos todos los recursos en tiempo, no tuvimos mora procesal, 0 demora, y hubo más de 100 recursos, sin incluir los amparos que ya no están dentro de nuestra jurisdicción, o sea, el control constitucional, que solo voy a decir esto, estimo que debe existir ese control constitucional, porque si no, si el tribunal lo dejan solo, aunque sea la máxima autoridad, caería en muchas arbitrariedades, porque no tiene quien lo controle. Lo que yo pienso es que debería cambiarse, modificarse un tanto, reducirse el plazo y otras cosas que es criterio muy personal y no lo voy a compartir porque van a decir que sea que estoy pensando, pero lo que sí digo es que sí debe existir, pues, aunque toda la jurisdicción sea del Tribunal Supremo Electoral, mientras que la jurisdicción ordinaria a través del recurso de amparo o del procedimiento de amparo debe resolver solo forma. Si violentamos la forma, que nos enmienden la plana, pero a veces lo que sucede es que resuelven de fondo y así no debe ser. O sea, ahí sí dejamos de ser Tribunal Supremo, porque resuelven materia nuestra, porque el procedimiento es materia de todos. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Esa es la rapidez que da el informalismo, la simplicidad. Fíjense, esta judicatura tomó el criterio. Los criterios que ya están tomados se los puedo compartir. Los que van a ocurrir no se los puedo compartir porque estoy emitiendo criterio anticipado, eso porque es un criterio del tribunal. Esta simplicidad, este informalismo, o sea, esa rigidez, antes se presentaba, se recurría
e inapropiadamente se consignaba la denominación del recurso. Y de entrada se le ponía, hasta mal lo escribían, por inidóneo, y esa palabra no existe, ¿verdad? Entonces, por no idóneo, pues. Entonces nosotros dijimos que no. Que viéramos cuál era el contenido que llevaba la impugnación. Y había que resolverlo como el recurso que se pretendía presentar. Es que se daba una confusión, no sabían si presentaban con la denominación de los que se dan fuera del proceso o el que se da dentro del proceso, o la confusión que existía porque habían dos recursos dentro del proceso, nulidad y reedición. Entonces no sabían si presentar nulidad o presentar reedición. Entonces la mayoría de abogados, como abogados, presentaban los dos, ¿verdad? Si no es uno, es el otro, ¿va? Y yo no los critico porque yo también así lo hice, ¿va? Todos lo sabemos. Y hubo unos que solo presentaban uno y no era la denominación correcta, pero sí el sentido que llevaba. Entonces argumentábamos que aunque no fuera ese, podemos resolver conforme el que era el coilidóneo, como tal. Y así lo resolvían. Es más, aunque tenga el nombre incorrecto y no sea el procedente, también lo resolvimos, pensando en que posteriormente lo podían impugnar y volver a retrotraer todo eso, y evitar esto, pues, que no fuera rápido ni económico. Todas esas características que se dan en todo el proceso se tratan de adaptar y adecuar, no en todos los casos, pues, dentro de la jurisdicción electoral. Y antes que se me sigan durmiendo, voy a pasar a lo otro, a explicar el proceso. Miren, eso es mecánico, perdón. Pero tal vez lo más importante es la participación que pueda haber en la sustentación, cómo se puede dar. Lo hicimos en forma gráfica, tal vez para hacerlo más vívido, más pedagógico y más didáctico. Tal vez si ahora se me pasa la otra. Vean. Después van a pasar dos láminas. Esta lo ubiqué yo mal aquí, ayer lo estuve corrigiendo y lo puse mal, esta iba después. Van a pasar, pásenme las dos láminas primero. Los dos recursos de jurisdicción electoral, pasa la otra, por favor. Entonces hay remedios procesales contra cualquier resolución y recursos contra resoluciones que no son del proceso electoral. Miremos la otra, ¿sabes? Ahí está. Entonces, hay impugnaciones o hay defensas que se van a interponer en la época no electoral. Ahí está la franja azul, ese periodo electoral. Y dentro del proceso electoral, o sea, cuando se convoca a elecciones, se inicia otra fase y es el proceso electoral, y ahí están actualmente el medio de impugnación.